Bienvenidos a Restrepo y Londoño y SmartTask. Analicemos las consecuencias en el bolsillo de las personas jurídicas y personas naturales de la reforma tributaria radicada ayer en el Congreso. Esta reforma tributaria, que tiene una amplia exposición de motivos, que incluye 60 páginas para que la tengan en cuenta, y el articulado en sí apenas son 28 páginas. El articulado contiene 37 artículos, que es las modificaciones más importantes que están haciendo, obviamente, parte en el impuesto a la renta y lo demás en la regla fiscal. Esta reforma tributaria, en esas consecuencias que decíamos, que tiene para las personas jurídicas y naturales, tiene algo muy relevante, importante, como es las nuevas modificaciones al impuesto al patrimonio. Este impuesto al patrimonio, que ha sido muy criticado, que es permanente, recuerden que es permanente desde la reforma anterior, y ese impuesto al patrimonio para las personas naturales, primero, reduce la base que antes era más o menos a partir de 3.300 millones de pesos de patrimonio bruto, ahora lo baja casi a la mitad, a 1.800 millones, ¿ya? Entonces quiere decir que una persona con un patrimonio mínimo de 1.800 millones hacia arriba comienza a tributar en el impuesto del patrimonio. Otra de las cosas muy importantes que hay en ese impuesto del patrimonio es el cambio en la estructuración de las tarifas. Obviamente, al reducir la base, cambia la marginalidad en las tarifas y conserva las tarifas del medio por ciento, 1%, 1.5%, pero agrega a patrimonios arriba de 12.000 millones de pesos una tarifa del 2%. Y además viene algo que es bien exótico, curioso, cuando grava con una renta presuntiva a las empresas en el impuesto al patrimonio con el tema de activos reales improductivos. Estos activos reales improductivos se miran al contrario de lo que son los reales productivos, que son aquellos que están sujetos a generar rentas y además que son sujetos también a hacer amortizaciones o a hacer depreciaciones. Luego vendrá una reglamentación de qué son activos reales productivos, improductivos, perdón, en el sentido de gravarlos y tiene una tarifa única para la sociedad del 1.5%. Entonces, si observamos, ya están grabando a las personas jurídicas con un impuesto al patrimonio del 1.5 los activos improductivos. Entonces, aquellas empresas que pueden tener por muchas razones algunos activos improductivos, pues obviamente van a ver afectadas con ese 1.5. Eso son las cosas más importantes, relevantes que hay en el impuesto al patrimonio, que necesariamente con esta nueva modificación estiman que irán a recaudar adicionalmente a lo que hay hoy en día cerca de 1 billón de pesos que comienza a hacerlo. Recuerden que es permanente. El otro cambio que se da es en las personas, en las rentas, en el impuesto a la renta. En las personas jurídicas hay una modificación importante porque establece una tarifa marginal, no es ahora como una tarifa única del 35%, sino una tarifa marginal que comienza en el 27% y cada año se va reduciendo sobre la base que hoy es del 35% para llegar a una base del 30% en el año 2030. Coincide 2030 con el 30%. Y esa marginalidad al final puede dar una tasa más o menos en promedio del impuesto a la renta con esa marginalidad del 27.3%, lo que eso indica que es importante que baja casi 8 puntos el impuesto de renta a las personas jurídicas. Eso me parece que es importante, esa reducción que se hace y que se haga de una forma marginal. Y obviamente para las pequeñas empresas con ingresos, con utilidades menores de 300 millones, esas personas jurídicas tendrán una tarifa única del 27%. Eso es algo relevante, importante para las micro y pequeñas empresas. Lo otro que hay en las personas jurídicas es que se conserva la tarifa del 35% y las sobretasas que hay para el sector financiero y las industrias extractivas, ¿ya? Para ellas se conserva lo que existe hoy, la tarifa del 35 más las sobretasas se conservan. Eso es lo más relevante que hay, pero también hay un cambio importante en lo que hace referencia a la tasa mínima de tributación
que se ha establecido en el 15% y va al 20%. Esa tasa mínima de tributación tiene un cambio importante porque obviamente dice que no considere en la utilidad contable los otros ingresos como es el tema de la ORI, que quiere decir el valor razonable que está afectando a las empresas. Pero ahí va a grabar obviamente las las diferencias permanentes como la diferencia en cambio, ¿ya? Y cambia, repito, del 15% la tasa mínima de tributación al 20%. Eso diría que es lo más relevante a las personas jurídicas, ¿ya? En cuanto a las personas naturales, conserva las mismas tarifas que van desde el 19% hasta el 37%, pero la última tarifa, el 39%, la cambia a un rango del 41%. Obviamente ese rango de 41% iría a gravar, obviamente, las rentas que sean superiores a 1.500 millones en el año. Ese es algo. Y lo otro en las personas naturales es que quieren calibrar, como lo dice el mismo exposición de motivos, calibrar, me llamó la atención la palabra, calibrar la retención en la fuente con el impuesto de la renta, cosa que al final la retención sea muy similar al impuesto de la renta que tenga que pagar, con el fin de que no hayan primeros saldos a favor para que haya un desgaste en la DIAN y tampoco tenga que desembolsar el contribuyente al final más dinero de la retención en la fuente. Esa calibración va a ser importante ahí entre la retención, que es, recuerden, un anticipo que se hace sobre el impuesto. Lo otro en las personas naturales es que permitía anteriormente que los cónyuges pudieran ambos deducir los dependientes. Ahora solamente se lo permite a uno solo, ¿ya? Ahí hay otro cambio importante. Y en las personas naturales, eso es lo más relevante que hay. Nos parece que no va a afectar obviamente a las personas que tengan ingresos inferiores a 15 o 20 millones de pesos, todo sigue igual, ya se conservan los mismos límites que existían anteriormente y eso es lo importante. Luego viene un cambio que va a ser el régimen simple de tributación. En la exposición de motivos, curiosamente, dice que se elimina a partir, como el libro octavo del estatuto, se elimina a partir del 2025. Pero al final, en la derogatoria, en el artículo 37, dice que a partir del año 26. Eso lo tenían que aclarar. Debe ser a partir del año 26. O sea que la última oportunidad que es para pertenecer en el simple va a ser en lo que resta del 24 y en el año 25. Y obviamente ellos argumentan de que en el régimen simple, pues obviamente pues se pasaron muchos del régimen ordinario al simple y que no se cumplió el objetivo de que fuera la informalidad la que estuviera en el régimen simple y más o menos el 65% dicen de las personas que estaban en el simple eran del ordinario y pasaron al simple. Ahí va a haber un cambio sustancial importante, me parece que debió conservarse, haber modificado un poco las tarifas, las actividades, pero bueno, esa eliminación vamos a ver a qué conlleva. Luego hay que tener la precaución porque recuerden que en el régimen simple pues no había la obligación de hacer nómina electrónica ni había obligación de tener costos y deducciones. Y lo que pretenden obviamente en ese cambio de la eliminación del régimen simple que lo han podido implementar es que precisamente haya un control hacia los costos y gastos de los contribuyentes. Vamos a ver en qué sucede con esto en el Congreso cuando se apruebe el tema. Hay otro tema importante ahí que tiene que ver es con los IVAs. El IVA, el más relevante, el más importante, donde está el foco de la reforma, es el IVA a los juegos de suerte y azar que sean internet, a los digitales. Ese IVA ellos lo tienen ahí calculado en 2 billones de pesos. 2 billones es una cifra muy importante que me llamó la atención. Quiere decir que ahí hay muchas apuestas y juegos de azar en el ámbito. Inclusive el ministro sostiene que no hay en ese impuesto no hay afectación en la inflación porque en la canasta familiar no están los juegos de azar y ahí él sostiene grabar con ese 19%. También hay un cambio en el IVA en vehículos híbridos, cuando pasan del 5 al 19%, ¿ya? Todas esas modificaciones se van a hacer ahí. El otro tema importante que él piensa hacer es hacer unas modificaciones al impuesto al carbono y a las fuentes no convencionales de energía, haciendo algunas cosas ahí importantes y algunas
reestructuraciones. Además, pues piensa que este otro tema en la lucha contra la evasión y la elusión habla del fortalecimiento y la operatividad de la DIAN. En ese fortalecimiento y la operatividad de la DIAN dice que van a haber recompensas por aquellos que denuncien evasores o denuncien pues elusores, ¿ya? Vamos a ver cómo reglamentan eso, que va a ser bien importante, ¿ya? También hay algunas cosas de como los bonos verdes, ¿ya? Y otra cosa importantísima que va a afectar el bolsillo, obviamente, para que lo prevean en ganancias ocasionales, llámese sucesiones, herencias, venta de activos fijos, ¿ya? Y donaciones, que pasan del 15 al 20%, del 15 al 20%. Recuerden que las ganancias ocasionales antes era el 10%, ahora pasó al 15% el año pasado y ahora se pretende pasar al 20%. Esa ganancia ocasional en el tema de los inmuebles, recuerden que además del impuesto del registro y el impuesto de timbre, que es del 3%, quiere decir que una venta de un activo fijo puede estar en el orden del 25% entre la ganancia ocasional y los impuestos de registro y de timbre, ¿ya? Esos son los temas más importantes que hay también en las ganancias ocasionales. Y entre los estímulos de la zanahoria que da, hay un estímulo en el IVA para los hoteleros que sean en ciudades que tengan menos de 200.000 habitantes, con el fin de estimular estas ciudades de menos de 200.000 habitantes que están un poco limitantes a las grandes urbes como Cartagena, Barranquilla, Cali, Bogotá y Santa Marta. A las pequeñas que están cerca, que tengan menos de 200.000 habitantes, les va a permitir tener una exoneración en el impuesto a la venta. Eso es como lo más relevante, les estaremos informando a medida que el Congreso vaya avanzando en este debate y en las discusiones de la reforma tributaria, pero en el fondo me parece, en el fondo, salvo, repito, lo del patrimonio y lo de las ganancias ocasionales, son las cosas más que más van a afectar el bolsillo. Es tiempo, y para eso estamos en Restrepo Londoño y Smart Task, es tiempo de que organicen, piensen, planeen para el 24 y 25 en el futuro todo lo que puede ser y en qué tanto, por lo menos, en el presupuesto le va a afectar ese impuesto. De modo que gracias por escucharnos y esperamos estarles semanalmente dándoles un informe de cómo avanza la reforma tributaria, que además está ligada a la aprobación del presupuesto general de la Nación. Muchas gracias y nos veremos pronto.